alcohólico es el 3%. Para tratar de llegar a todas las partes del alcohol, o el alcohol gel, o lavarse definitivamente con agua y jabón siempre antes de botar. En esto, entonces le hemos hecho una anamnesis a nuestros pacientes, a los que se llaman Milton, o alguien sabe que se llama Milton, entonces todo el mundo sabe que se llama Milton, nosotros también, porque ya hemos visto sus clases estadísticas, etc. Ya lo que nos vamos a proponer es realizar el examen físico del suelo. Para esto le vamos a indicar a nuestro paciente, le voy a realizar el examen de todos. Entonces, ¿está usted de acuerdo? Adelante, entonces, por favor, recuéstese en la camilla. Y siempre nuestra camilla debe estar equipada, como vemos así. Súbase, por favor. Recuéstese, echado, por favor. Eso. Y vamos a cubrir, échese, por favor, vamos a cubrir a nuestro paciente de la cintura para abajo habitualmente, o la zona donde no vamos a explorar o no vamos a inspeccionar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, para esto habitualmente, podemos sentar un ratito, por favor, la ventanita, ¿no sé? Vamos a cerrar siempre las ventanas cuando hay un poco baja la temperatura, si nuestro paciente es mayor, y le vamos a pedir que se retire completamente, por favor. Retírate, por favor, la polera, eso, y generalmente podemos subir o no la camilla. Un ratito no te vas a echar. Gracias, recuéstate lo más, por favor, allí. Un poquito más arriba. Muy bien, entonces ahí está. Nuestros pacientes, les decía, cuanto más edad tienen, más frío sentimos. ¿Por qué? Porque hacemos menos actividad, estamos más sedentarios, entonces cualquier ventecito, etc., ya se están resfriando algunos pacientes más que otros. Y si nosotros dejamos abierta la ventana, la siguiente semana, miren, se me quedó tal porque me deja abierta la ventana, está bien. No voy a poder hacer el examen. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, confortable y agradable para el paciente. En muchos consultorios tenemos un calefactorcito que nos va a dar un poquito más de calor, obviamente nos va a hacer más calor, pero el paciente va a estar confortable y nos va a permitir observar, porque de lo contrario vamos a empezar a ver fasciculaciones en la musculatura o en la piel de nuestro paciente, vamos a pensar que está convulsionando por ahí, en realidad simplemente es un frío que está provocando esta. Y además, no, el frío va a hacer que el paciente esté con las manos más bien cruzadas, como tratando de generar un poquito de calor y calentarse. Entonces, para evitar eso, siempre tenemos que cerrar las ventanas, poner la calefacción si es posible. Obviamente, en otras épocas de calor no va a haber mucha necesidad. Para esto, el estetoscopio lo vamos a tratar, por favor. Para esto vamos a ir observando, vamos a hacer una inspección pasiva y una inspección activa. ¿Ya? Entonces, para la inspección activa, le vamos a pedir a los pacientes que se retiren temporalmente el barbijo, por favor, Milton. Y vamos a ir observando algunos signos que podría presentar nuestro paciente. Ya decíamos, la presencia de una tosis palpebral, que el párpado esté caído, la presencia de miosis, anhidrosis en uno de los ojos, o la presencia de noctánicos. Si esto está presente y el paciente está permanentemente con su brazo pegado al cuerpo, cada vez que se para. ¿Por qué no se para el brazo? Porque cada vez que se para me duele. Entonces yo sospecharía altamente que este paciente tiene el tumor de páncreas, que es un de Crohn-Bernard-Horner, ¿no es cierto? Entonces este hallazgo ya me hace sospechar que un problema pulmonar muy fuerte. La otra situación es que el paciente tenga un poco, digamos, en esta zona del lado derecho, un tema malar. O sea, ustedes siempre voy a parar al lado derecho de la camilla del paciente. ¿Para qué? Para que poder estar registrando siempre de acuerdo a todos los hallazgos, y otro es que me permite una mejor exploración del lado derecho antes que del izquierdo, sobre todo con algunos habilidades que vamos a ver más adelante, ¿no? En eso entonces voy a observar desde el lado derecho si el paciente no tiene algún eritema malar o algún problema de herpes, esas lesiones vesículo-apoyosas que aparecen en los pacientes, y que además está acompañando a un cuadro de fiebre, malestar, decaimiento, cefalea, eventualmente tos, con expectoración de unos dolores en puntada de costado, en la base pulmonar derecha, por ejemplo. Yo sospecharé altamente que esos hallazgos ya, de solo verlo, ¿no? Se me orientará que el paciente muy probablemente tiene un proceso de condensación, probablemente una neumonía, ¿no? Entonces, lo otro que yo voy a observar es la boca del paciente. Abra la boca, por favor. Voy a observar con la ayuda de una linternita. Levanta hacia arriba la lengua. Abra la boca, levanta
eso ahí está bien. Veré la parte inferior si no tiene cianosis, etc. Cierra la boca, por favor. Y eso me va a orientar que no hay un problema respiratorio grave que puede estar poniendo en riesgo la vida del paciente, o es un proceso crónico ya que está en la última fase como una fibrosis pulmonar y se acompaña de cianosis en este caso. Lo otro que voy a observar en las extremidades es la presencia en los dedos, si no tiene una torpaque, un enlazamiento de los dedos distales o las uñas individuales. Lo primero es la presencia del tornillo del tambor. Ahora se le voy a pedir al paciente que haga eso, por favor. Hace esto, y cada uno de ustedes puede hacer, ¿no? Y va a observar, ¿no?, que se forma un rombito, ¿no? Se puede observar, ¿no? Se forma un rombito, observen ustedes, ¿no? Se pueden ver que se forma un rombito, y eso indica que no tenemos uñas en el reloj. Entonces, si mi paciente tiene igual, se le forma el rombito, entonces tengo la certeza casi de que el paciente, por ejemplo, no tiene uñas en el reloj, tampoco tiene el panillo del tambor. ¿Ya? No tiene ni las uñas en medio del reloj, pero no el panillo del tambor. ¿Ya? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque la presencia de los dedos en el panillo del tambor, ¿no?, o las uñas en el reloj, etc., nos van a orientar que el paciente tiene un problema crónico respiratorio, se acumula la fibrosis pulmonar, algún problema de POC, por ejemplo, hemos hablado de esto, monotipo con enfisema, o cuando yo veo, ya les decía, los autores nos recomiendan que hay que buscar un carcinoma propósito, descartando este carcinoma. Porque si no hago eso, muy probablemente en el tiempo el paciente va a ir desarrollando, o el tumor va a ir desarrollándose y nos va a traer problemas. Lo otro que voy a ver un poquito ya en las primeras inferiores es la presencia o no de vasculitis tipo eritema 2 en un paciente, sobre todo tose más de 15 días, obviamente 3, 4, 5, 6 meses está tosiendo, tiene además hemoptisis, ha perdido peso, tiene poco apetito, pues, y viene de una zona endémica, el trópico, las minas, etc. Entonces, este paciente muy probablemente tiene un problema de tuberculosis. Una vez que empieza el tratamiento, estos van a desaparecer. Finalmente, le voy a pedir al paciente que estire los brazos al frente y cierre los ojos y veré si no tiene un temblor generalmente fino. Si tiene un poco de temblor fino, le puedo sospechar un problema tiroideo, o si es un paciente, le preguntaré si tiene algún problema de asma, obviamente, un problema de broncoespasmo, es un paciente que recibe beta-2 agonistas. Este paciente muy probablemente sea sobredosificado. Ocurre con muchos pacientes que se hacen 2 inhalaciones, están bien nomás, vuelven a empeorar, otra vuelta a hacerse. O sea, normalmente deben hacer 3 a 4 inhalaciones al día, 2 veces en cada ocasión, pero algunos hacen mucho más. Entonces, esto provoca un temblor fino que es obviamente transitorio mientras se está haciendo el efecto del medicamento. Entonces, este paciente no tiene, pues se le bajan las manos y luego ya a proceder a la inspección ya de la región torácica como tal, ¿no? Para eso, si mi paciente es mujer, entonces le pongo la batita y le iré descubriendo para hacer la exploración anterior, luego la exploración posterior y luego la exploración lateral, etcétera, como vaya correspondiendo. Para el paciente realmente no hay mucha necesidad de aquello, entonces yo lo queremos hacer en su momento y entra, ¿no? Entonces voy a ir explorando, voy a explorar de sentado el paciente, siéntase por favor, bajando los pies hacia un costado y voy a ir explorando, ¿no?, que mi paciente, el tipo de tórax que tiene, ¿cierto? Normalmente el tipo de tórax va a ser como un cono truncado, con una relación 2 a 1 en la edad adulta. Cuando mi paciente es mujer o es un niño, el tórax será más cilíndrico. Si mi paciente va aumentando de edad y es un paciente senil, muy probablemente esta relación 2 a 1 se va con un tórax como un tórax enfisемatoso. Luego yo voy a observar las alteraciones del latido. En esto yo voy a buscar la presencia o no de cicatrices, ¿no?, cicatriz medioesternal, subcostal, o en alguna otra región, en la parte posterior, o en la parte inferior, o en la parte superior también del tórax, relacionadas con la presencia de, por ejemplo, de toracotomía, ¿no es cierto?, o de algún proceso, ¿no?, que haya ameritado, por ejemplo, si el paciente tiene un neumotórax,
una cicatriz muy probable. O si algún otro proceso requerido, también habrá cicatrices que estarán reaccionando. Yo le preguntaré al paciente de qué es esta cicatriz, y me dirá de esto, ya se acordará, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente no tiene cicatrices, el color de la piel tiene que ser similar al color de la piel circundante. Cuidado que quiero comparar, ¿verdad? El color del pecho con el color del brazo, y el brazo va a ser más expuesto al sol, por lo tanto va a tener un poco más de hiperpigmentación. Luego yo pediré al paciente que levante las manos hacia la nuca y ahí iré observando las regiones laterales. Luego me iré por la parte posterior para ver que no haya alguna alteración también a nivel de la columna dorso-lumbar, particularmente la dorsal, como la cifosis, ¿no? Si mi paciente baja nomás las manos, si mi paciente tuviera cifosis, ¿no? Entonces yo podría observar la presencia de un abultamiento, una joroba, qué sé yo, y si tiene escoliosis, baja por favor hasta el suelo, un ratito. Entonces ahí está muy bien. Gírate hacia allá, por favor, eso. Dobla el tórax hacia el piso, ya como si quisieras alcanzar algo. Yo voy a observar entonces el dorso del paciente y veo que un poquito más arriba, no muy abajo, ahí está bien. Ese es el test de Adams. Yo veré si uno de los hombros es más arriba, lo que está más arriba o lo que está más abajo, etc. Y puedes volverlo más a sentarte, por favor. Entonces, en caso que el paciente tenga escoliosis, esto va a ser muy evidente y esto podría generar algún problema respiratorio restrictivo en el paciente en el tiempo. Lo otro que yo voy a observar también en estos pacientes es la presencia de deformidades, ¿no? O abultamientos que pueden estar localizados en las bases o en cualquier parte. Cuando hablamos de las bases, por ejemplo, yo podría estar relacionándose un abultamiento con la presencia de un derrame pleural masivo, una derrame en este paciente, ¿no? Ahora, si está distendido o está más bien abombado, yo puedo sospechar que el paciente tiene un neumotórax también, ¿no? En esto, yo voy observando todas estas alteraciones que pueden ser generalmente localizadas o a un solo lado de los auditores. Lo otro que voy a observar es que mi paciente no tenga alteraciones congénitas relacionadas, por ejemplo, con el tórax hendido o el tórax en quilla, ¿no? Que se va hacia adelante, o el tórax de pecho de pollo, etc. Que eso podría generar algunos problemas. Generalmente el tórax hendido que va a alzar el corazón más hacia la izquierda y va a provocar en los pulmones, cuanto más marcados sean problemas respiratorios restrictivos en esto. Luego yo voy a ver en la exploración pasiva todavía, ¿no? Entonces, esas alteraciones. Luego voy a pasar a la exploración activa, donde ya hemos visto algunos signos de dificultad respiratoria aguda, que es importante que de entrada nosotros nos demos cuenta, como el aleteo nasal, la cianosis peribucal, el uso de la musculatura accesoria respiratoria supraclavicular, intercostal o subcostal. Cuando veo que el paciente lleve hacia arriba, miraré los músculos esternocleidomastoideos y miraré si la tráquea está centrada o desviada hacia uno u otro lado. Si está desviada y es un paciente con insuficiencia respiratoria, sospecharé que por ahí tiene un neumotórax, un hemoneumotórax importante que está provocando desplazamiento de estas estructuras y por eso será más rápido, más urgente, ¿no? Entonces voy a ver esto. Luego yo voy a explorar a mi paciente ya dinámicamente, ¿no? Pero no le voy a pedir que se caiga, simplemente voy a observar, voy a inspeccionar la frecuencia respiratoria. Normalmente debe estar entre 12 a 20, 24 respiraciones por minuto. Cuanto más alto estamos, va a estar más en el nivel más alto, 20, 22, 24. ¿No? Entonces, si el paciente respira menos de 12, ya me ve que tiene bradiapnea. Si tiene más de 24, tiene taquipnea. Si su respiración, ¿no?, es rápida y superficial, tiene taquipnea. Si es rápida y profunda, tendrá una polipnea o batipnea. Y finalmente, si es lenta y profunda, una hipopnea, ¿no? Y eso es el paciente, entonces puede tener algún trastorno, generalmente relacionado con estados de acidosis, particularmente relacionados o vinculados con la diabetes de tipo 1, la cetoacidosis diabética y el síndrome urémico. Este paciente probablemente, si es un síndrome urémico, tendrá un problema renal, no agudo, muy probablemente, sino un problema más crónico, ¿no? Que va a hacer que este paciente respire rápida y profundamente, como tratar de expulsar todo el ácido. Ustedes saben que los
tampones son los reguladores internos, son agudos, y otros son crónicos o a largo plazo. El riñón es a largo plazo y la respiración es a corto plazo. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente? Va a tratar de equilibrar ese desequilibrio, y eso es lo básico que favorece a la acidez, tratando de equilibrarse, porque eso le está provocando dolor, sufrimiento, todo. Entonces, va a empezar a respirar más suave, ¿no? Y este paciente, entonces, casi con seguridad, vamos a ver que tiene una cetoacidosis diabética, si sus antecedentes, los familiares dicen, su insulina no se colocó estos días, empezó a comer como quería, no sé qué, cuando ocurre, o el otro paciente no fue a su diálisis, entonces es un hidrodinâmico, o porque la tiroides y todos los procesos pues, han sido agotados, ese paciente tiene que ser sometido a un proceso dialítico, si no está. Lo otro que vamos a encontrar es un paciente que tiene una respiración apneica, va haciendo como ciclos, por ciclos, yo sospechar que el paciente probablemente tiene una insuficiencia cardíaca o eventualmente un proceso neuronal. Y la última, la tercera, aparte de las más comunes de la respiración, es la respiración irregular, caótica, que no sigue un patrón. Si el paciente tiene signo de Kerner, tiene cefalea, tiene fiebre, tiene atracción del sensorio, yo sospechar que esa respiración está relacionada probablemente con una meningitis o con algún problema neurológico. ¿Ya? Y después hemos visto la respiración agónica, la suspirosa, la agónica y finalmente la muerte de nuestro paciente. En eso también yo voy a observar el tipo de respiración. Normalmente si el paciente es varón, como en el caso, él tiene una respiración tóraco-abdominal. Si fuera una paciente, tendrá más bien costal superior, es una respiración abdominal. Cuando tiene, por ejemplo, el paciente un absceso, una colecistitis, una apendicitis, algo, entonces va a dejar de utilizar la respiratura abdominal porque este movimiento le provoca dolor por la irritación. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a respirar más frecuentemente con el tórax, ¿no? El tórax superior. En lo contrario, una mujer, si mi paciente está, si ya fuera una paciente, y tuviera algún problema de pleuritis, pericarditis, va a empezar a respirar abdominalmente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo otro que tenemos que observar también en los pacientes es que qué tipo de decúbito no tolera. Si mi paciente, digamos, no tolera el decúbito lateral izquierdo, yo sospecharé rápidamente que tiene un derrame pleural importante en el lado derecho, y eso se llama trepopnea. Si mi paciente no tolera el decúbito dorsal, entonces tiene que estar sentado, entonces estará en una ortopnea. Si mi paciente, estando así echado, se para, párate por favor, ponte de pie, y de repente empieza a sentir disnea, yo hablaré que tiene una platipnea, eso es un edema hepatopulmonar, ¿cierto? Que nomás ahí. Ahora, si mi paciente, por ejemplo, cada vez que hace esto, lo siguiente, baja la cabeza hacia las rodillas, eso, y más, es como si estuvieras alcanzando tus tobillos, ¿no? Entonces, si ahí está bien, puedo con caerte, ¿no? Entonces, yo diría que el paciente tiene una ventopnea, es una insuficiencia respiratoria aguda por un problema de insuficiencia cardíaca. Eso es muy importante saberlo para diferenciar. Ahora, el paciente que tolera bien, echate nomás por favor, Milton. El paciente que tolera muy bien el decúbito dorsal, sin necesidad de estarle elevando la cabecera, etc., es un paciente respiratorio, puede tener disnea, pero tolera bien, a diferencia del paciente cardiólogo, que va a ser la parte cardiológica, ¿no? Entonces, todos los que hemos evaluado todas estas alteraciones, pues incluimos ya la parte patológica y todo aquello. Luego, yo voy a proceder a la palpación de mi paciente. Para la palpación, voy a siempre, sobre todo en invierno o en días que hace mucho frío, calentar mis manos, atemperarlas, de todas maneras que cuando lo toque a mi paciente, muy frías sus manos, nos van a decir casi con seguridad la mayoría de los pacientes. Entonces tenemos que calentar, a veces nos cuesta, a veces como visto un paciente antes, nos cuesta calentar las manos, más a unos que a otros, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a proceder a la palpación. En la palpación, pues yo voy a hacer una palpación superficial a mano llena en mano de escultor. Entonces voy a empezar por la parte superior, voy a ir a la parte lateral, voy a las partes después laterales, y siéntate por favor.
Y luego voy en la parte posterior y voy a hacer exactamente lo mismo. Tratando de desencadenar dolor, hipersensibilidad, ¿no? Si es que este paciente tiene aumento de la temperatura, yo sentiré que está con fiebre o sospecharé que está con fiebre, ¿no? O cambios en la textura de la piel, ¿no? Entonces en esto también voy a hacer una palpación superficial o intermedia, más bien presionando estas zonas en un paciente que tiene un trauma, un antecedente de trauma, ¿no? Yo iré presionando buscando desencadenar dolor en el paciente, lo mismo en las partes laterales probablemente y en la parte posterior, para ver si esto lo que le estoy haciendo desencadena dolor. En el primer caso yo buscaré el signo de la tecla, ¿no es cierto? Donde justamente en esa zona es como si hundiera y sobresaliera la clavícula habitualmente o algún arco costal. Entonces vuelve a su sitio, obviamente eso le va a causar dolor al paciente, pero yo voy a evidenciar clínicamente que este paciente tiene una fractura costal. Lo otro que voy a ver o encontrar en sus pacientes es el síndrome de Tietze, que es un aumento de volumen localizado, ¿no? Y que está relacionado con una inflamación condrocostal, sí, el cartílago está inflamado, es tan sensible que a veces al rozar ya le duele al paciente. Entonces, hay que darle tratamiento. Obviamente, cuando veamos en la parte cardiológica la importancia que también tiene. ¿Ya? Entonces, yo voy a encontrar esto. Lo otro que les decía, ¿no? Yo voy a pedir al paciente que levante la mano, lleva aquí costado, y voy a ir viendo los puntos de Valle, ¿no? Justo en la emergencia de estas raíces nerviosas, particularmente en un paciente que tiene, ¿no? Una neuritis intercostal, una neuropatía intercostal herpética, ¿no? Que va a desencadenar el dolor en estas zonas y ver todo esto, ¿no? Lo otro que voy a, mejor sentarte ahí, por favor, bajando los pies para que los compañeros puedan estar más viendo. Lo otro que voy a buscar ya es la palpación, ¿no? Buscando las vibraciones vocales. Pueden empezar por aquí, trata de empezar por el número 33. 33. Otra vez. Y voy a los costados. Otra vez. Y me voy a la parte posterior. Le pido al paciente que se abrace entre los hombros, eso, baja nomás los brazos. ¿Eso para qué? Para aumentar la zona de color. Se puede ver si quieren por este lado. Para ver esto, ¿no? Le voy a pedir al paciente que repita el número 33. 33. Otra vez. 33. Otra vez. 33. Otra vez. 33. Entonces eso, yo siento las vibraciones vocales como normal. Y finalmente vengo a esta zona, 33. 33. En las zonas apicales también voy a explorar eso. Luego yo voy a, dentro de la palpación, yo voy a ver la elasticidad torácica, que no está muy bien, más aquí por favor recorrer el grito. Ahí está bien, sí, pero no mucho. Y ahora voy a pedir al paciente que lleve las manos hacia arriba y voy a pedir que inspire, expire. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Expire. Esa es la elasticidad que vamos a hacer. Sin embargo, si he visto que no tiene tanta utilidad. ¿Ya? Lo otro, sí, lo que nos va a ser muy útil va a ser esto. Voy a venir eso en la parte posterior. Voy a empezar por la parte posterior y voy a poner mis manos a los costados y voy a hacer como un pliegue más o menos de 1 centímetro en la zona esta, en la décima dorsal. Y se voy a pedir al paciente que inspire. Inspira, más. Como ustedes observan, el pliegue prácticamente se aplana. Y vuelve, expira, inspira. Entonces, esta es la expansividad o amplexación torácica que me dice que el paciente está dentro de lo normal. Yo puedo hacer lo mismo en la parte superior, expira, expira, y eventualmente también en las partes anteriores, en la parte anterior también está. Pues una vez que he logrado esto, pues ya tener la parte de la palpación, tanto superficial, la vibración vocal, la amplificación y la elasticidad, que podemos o no hacerlo hoy en día, no está muy recomendada. Una vez que yo termine con esto, voy a pedir nuevamente al paciente que se recueste, por favor, voy a... la camilla, perdón, echando la mano.
Y voy a proceder a la percusión. La percusión la voy a realizar con la técnica digital visual. Generalmente voy a buscar los espacios intercostales, ¿no es cierto? Normalmente debajo, inmediatamente casi debajo de la clavícula voy a encontrar el segundo espacio intercostal, luego el tercero, el cuarto, más o menos el quinto, y aproximadamente en esta zona vamos a encontrar el sexto espacio intercostal, y en esta zona yo encontraré otra característica. Entonces voy a colocar mi mano justo paralelo en el espacio intercostal, en el segundo, que está localizado en la unión del cuerpo, del cuerpo, ¿no? El mango del esternón en el ángulo de Lewis, y voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a percutir levantando los dedos, excepto el dedo medio que es el flexímetro, y voy a hacer dos golpes, ¿no? Utilizando el juego de la muñeca, sonoridad, ¿no? Voy a bajar al siguiente espacio intercostal, sonoridad, voy a bajar al siguiente espacio intercostal, sonoridad. Miren, observen ustedes siempre los dedos los mantengo iguales, porque cuando los pongo todos juntos va a amortiguar el sonido que yo estoy haciendo. Voy a bajar al cuarto espacio intercostal, aquí estamos, 1, 2, 3, creo que 5, y ahí hay un poco de submatidez, ¿no? Y en el sexto espacio, y ahí la matidez hepática, ¿no? Ya cambia el sonido, un sonido más mate. Y en el lado izquierdo, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo, puedo irme al otro, pero también puedo explorar siempre del lado derecho, sonoridad, sonoridad. Y luego ya en el cuarto espacio intercostal, prácticamente hay una matidez, submatidez por la presencia del corazón, toda el área cardíaca está sincronizada. Entonces yo prácticamente puedo encontrar matidez, submatidez. Sin embargo, cuando llego al quinto o sexto espacio intercostal o más abajo, yo voy a encontrar timpanismo, pero es por la presencia de la cámara gástrica, ¿no es cierto? Un sonido diferente, porque la cámara gástrica está llena de gas, es la zona que más gas tiene. Y luego yo voy a pedir al paciente que se gire del lado izquierdo, por favor, del costado, por favor. No le voy a decir que se ponga del punto lateral izquierdo. Pon esta mano, por favor, aquí a tu cabeza, eso, y tu mano si quieres pegar al cuerpo, es lo más cómodo posible. Y voy a hacer esto, no voy a percutir la región lateral, generalmente hasta el quinto o sexto espacio, porque ya a partir de ahí voy a encontrar la matidez hepática. Entonces pongo mi dedo, sonoridad, sonoridad, y ahí es matidez, y entonces la matidez hepática. Entonces lo mismo hago en el lado contralateral. Siéntate por favor, igual bajando los pies hacia allá, y voy a proceder a percutir las regiones apicales. En esto voy a empezar, ya sea por la parte interna o por la parte externa. Podemos empezar por la parte externa. En este caso encuentro sonoridad, matidez, sonoridad. Siempre vamos a encontrar eso en ambos lados en condiciones normales. Perdón, matidez, sonoridad, matidez. Es así. Porque en el centro está la cúspide del vértice pulmonar. ¿Ya? Y finalmente me voy a ir a la parte posterior, ¿no? Y lo mismo le voy a pedir al paciente que se abrace, se agarre los hombros por favor, y voy a empezar a percutir igual más desde la C7 más o menos a la altura del primer sobre el brazo intercostal, y lo mismo por la parte escápulo-vertebral en ese espacio. Esto, si se dan cuenta, ha expandido un poquito. A ver, suéltate un ratito. Entonces uno mantiene un poquito más atrás los hombros, entonces va cerrándose este espacio, entonces la exploración se queda muy corta. Con lo que pedimos a los pacientes que ahora sí, abrázate, agárrate los hombros, ¿no? Entonces esto amplía de alguna forma este espacio, y vamos a empezar sonoridad, 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 y ahí un poco de matidez, ¿no? Matidez casi a la altura de D10. ¿Qué le ve al paciente? Ahora meta aire por favor, y en ese momento yo también meto aire. Aguante, sonoridad, sonoridad, sonoridad. Más o menos 4 o 6 centímetros es la expulsión diafragmática. Y vuelvo a respirar por favor. Normal nomás, ¿ya? ¿Por qué le pido eso? Porque a veces nos olvidamos.
Seguimos haciendo otras cosas. El paciente está cianótico. Así, respire, por favor, respire. José, se nos desmaya. Entonces, si yo también estoy en esa misma condición, me voy a acordar que tengo que pedir al paciente que continúe la respiración, ¿no? Eso entonces en relación con la percusión. Ya han visto la zona de sonoridad, de submatidez, matidez y la zona de timpanismo como unos hallazgos normales que ustedes tienen que hacer sí o sí. ¿Ya? Recuéstate nuevamente, por favor. Finalmente vamos a proceder ahora a la auscultación. En la auscultación pues vamos a utilizar el estetoscopio que tiene dos olivas, dos clavijas, una tubuladura, generalmente una membrana de adultos y una membrana, pues una campana. Algunos termómetros solamente tienen membranita aquí, membranita aquí. Eso significa que es membrana de adultos y membrana pediátrica. Cuidado con eso, ¿ya? Entonces, en este caso tiene una campana y una membrana. Yo para saber en qué lado estoy, aquí justamente tiene una muesquita donde me dice, ¿no? Una marquita que me dice que estoy en campana. Si yo lo giro, obviamente voy a estar en membrana, ¿no? Me pueden observar que aquí una muesquita, a veces es una DLM, o en este caso es un mecanismo, y aquí está únicamente en la campana o estoy en la membrana, ¿eh? Lo mismo aquí, ahí estoy en campana, esta es la marquita y está justamente ahí a despejada esto, sí, está obstruida, ¿eh? Ahí está obstruida y ahí está activado, o si quiere, para campana y después para membrana, está obstruida, ¿eh? Pero ya se acabó, ¿no? Ahí está, para campana y para membrana. Es la clave de mí, lo grabé mal y lo borré por error. Voy a pixelear tu rostro. Voy a pixelear tu A rostro. YouTube subirlo, no va a subir a YouTube vas a tener que subir y luego compartir. Lo mismo para mí, pues ahí está cerrado y ahí está abierto, está la marquita y está abierto. Entonces campana ahorita y esto no. ¿Por qué es importante esto? ¿Para qué no estamos haciendo esto, no? Nos ponemos a veces demasiado fuerte, sobre todo cuando somos inexpertos, somos novatos y nuestros oídos pues, nos duelen. Por eso cuando vamos a hacer eso suavito nomás, o nos raspamos simplemente un poquitito y vamos a seguir. Y siempre decía, esas son las partes del estetoscopio que vamos a utilizar tanto para pulmón como para corazón, también en abdomen. Entonces siempre las olivas tienen que ser dirigidas hacia el centro general, anteromedialmente. ¿Por qué? Porque cuando los utilizamos así, si se pone, si se observa, no está entrando en los conductos auditivos externos, sino está yendo a chocar contra la fosita navicular, entonces no voy a escuchar absolutamente nada. Por eso es la importancia que nuestro estetoscopio esté localizado así. Y voy a empezar a auscultar. Voy a pedir al paciente que siempre tenga esa respiración boca no boca a boca, sino boca a boca, ¿ya? No nariz, boca, no nariz, nariz, o solo con la nariz respira. Si yo le pido así a mi paciente que respire, no voy a soltar nada. Si le a ver ahora, nariz, boca, bota con la boca, mete aire boca por la boca, tampoco voy a soltar mucho. Pero si le pido al paciente que respire por la boca, meta y saque el aire por la boca, ahí sí la expulsación va a ser. Entonces voy a colocar la membrana, voy a empezar por la parte que respira. Y luego voy a la parte lateral. Sí, así es. En esto, los ruidos normales que tenemos que resultar en el paciente son el ruido broncovesicular o soplo tubárico, que habitualmente está localizado. Puede escuchar con la membrana o con la campana. Respira. Es un soplo tubárico y ahora puede escuchar. Respira, o en las partes laterales, ¿no? Que es justamente son laterales. Y este es el murmullo vesicular, que lo voy a empezar a auscultar en su máxima pureza, si se dice, en la región infraclaviculares o en la región, siéntate por favor, infraclavicular, ¿no? O debajo del homóplato, subomoplato, ¿no? Recuérdese nuevamente. Obviamente eso no le van a caer a su paciente, ¿no? Que se siente, se va, incluso vamos a ponerlo aquí y después vamos a pasar a la parte. Y luego vamos a encontrar, decía, el murmullo vesicular en todo el campo y
el soplo o pues, el ruido broncovesicular justamente que hace la altura del ángulo de Lewis es la combinación de los ruidos del soplo tubárico con el murmullo vesicular, porque justamente está dividiéndose. Luego le voy a pedir al paciente que haga lo mismo, siga respirando, escucharé los ápices pulmonares. Luego le voy a pedir al paciente ahora sí que se siente, por favor, siéntate. Y baja nomás, baja los pies, cruza los brazos y lo mismo aquí voy a pedir que baje los brazos. Y luego pedir al paciente que siga respirando con la boca abierta. Vamos a ir haciendo, sigue. Sigue respirando con la boca abierta. Otra vez. En esta si encuentro un ronco, le pido que se tosa 2 veces. Y vuelvo a escuchar. Sí, levanta los pies. Entonces, si es un ronco nomás, que está en los bronquios, húmedo, entonces va a desaparecer. De lo contrario, en las bases se encuentran. Lo otro que voy a buscar yo, bájalo. Ahí mantén nomás las manos, por favor. Vamos a hacer esto. Voy a pedir al paciente que repita el número 33 varias veces. Sigue. 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 Separa. Sigue. Y luego voy a la parte de adelante. Sí. Entonces ahí vamos a ver las vibraciones vocales. El paciente no se va a escuchar claramente, pero cuando tiene algún problema neumónico vamos a tener la broncofonía áfona, la petrologia áfona, la egofonía, que es esa voz de cabra que el paciente va a estar, habla con la voz, tápate la voz y habla. Hola. Entonces ahí, esa es la voz de cabra que nosotros vamos a escuchar en el lugar donde hay este síndrome de condensación. Normalmente nos dicen los doctores que esas 3 alteraciones se van a encontrar en el paciente, pero en diferentes momentos del proceso. ¿Bien? Y finalmente, pues podemos encontrar generalmente a nivel de las bases, cuando le pedimos al paciente que respire, ¿no? La presencia de un frote, cualquiera de los resultados puede ser un frote pleural, ¿no? Que se va a escuchar como el scratch, como cuando separamos un scratch, ese sonido. Muy bien, le agradecemos a nuestro paciente, que toda la exploración está normal y que concluimos.